Hablamos inicialmente de generalidades, aspectos básicos que debemos entender para poder centrarnos en lo que queremos decir. ¿Ya? A pesar del gran avance terapéutico, definitivamente, las enfermedades infecciosas que les consta a ustedes, ¿no? siguen siendo una importante causa de morbimortalidad, más aún en países como nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de infraestructura de salud es déficit en general. ¿Ah? Por eso hemos liderado la tasa de muertes en qué? En COVID. ¿Por qué será? Punto número 1. ¿Ok? Entonces, conforme han avanzado también los antimicrobianos, los gérmenes no se quedaron atrás tampoco. Comenzaron a tener mecanismos de resistencia y cada vez son más vivos y más difíciles de controlar, más difíciles obtener una respuesta terapéutica. Además, hay nuevos agentes infecciosos o agentes emergentes que se están descubriendo, por ejemplo el COVID, de repente el virus de la viruela del mono, que recién estamos dándonos cuenta cómo es. No sabemos a qué atenernos, no sabemos tratarlos, ni siquiera podemos diagnosticarlos a veces. Y, o muchas veces, ¿qué hacemos? Enfermedad infecciosa. Primera cosita, ¿no es cierto? Dije, no, me interrumpe. Sí. ¿Ok? ¿Estamos? Última vez. Por eso quiero que se muestre. Aparte de eso, tenemos un sinnúmero de pacientes que tienen bajas defensas, que se les denomina inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, sea por su propia enfermedad, o sea porque nosotros volvemos de esa naturaleza, de esa predisposición, por nuestros diferentes tratamientos, trasplantados, cancerosos con quimioterapia, pacientes con corticoterapia, ¿no? Por ejemplo, lupus eritematoso. Están inmunodeprimidos y por lo tanto más predispuestos a las infecciones. ¿Cierto? Recordar, y ahora más que nunca también, esta triada ecológica que ya la reconocen ustedes. La interacción entre un agente infeccioso, el hospedero y el medio ambiente. Y ahora que está de moda pues el ciclón Yaku, ¿qué enfermedades emergentes ustedes creen que aparecerán en el norte del país? Parasitosis, leptospirosis, hepatitis, enfermedades dermatológicas. Ese problema. No es que nosotros literalmente veamos un agente infeccioso, ya, tienes esto, te doy esto. Y el ambiente en cuál se desempeña ahora. ¿Cuántos consumen sándwiches acá al frente? Ajá. ¿Y tú sabes que la salmonelosis está prevalente? No, yo me cuido, entre comillas. Esa ¿no? De ahí la importancia también, por ende, este enfoque de los aspectos preventivos promocionales. No es cuestión terapéutica, básica. Por ende, tenemos que hablar necesariamente de qué? Factores de riesgo. Primer aspecto. Este paciente, esta persona, tiene un determinado factor de riesgo. ¿Para qué? Para determinadas o determinadas infecciones. ¿Qué cosa es factor de riesgo? Cualquier circunstancia o característica de una persona que aumenta la probabilidad de padecer de una enfermedad en general, no solamente infección. ¿Ok? No necesariamente está relacionado con el hecho de padecerla, pero hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo modificables, el alcoholismo, hábitos nocivos en general, hábitos alimentarios, o no modificables. Pues la verdad, no se modifica el sexo, de repente se puede modificar en algún momento, ¿no es cierto? Ok, pero es así, ¿no? Y factores del hospedero influyen, por supuesto, en la probabilidad de tener enfermedad infecciosa. Sobre todo, el estado inmunitario, el estado nutricional, las inmunizaciones, que es obligatorio ahora detallar o preguntar a los pacientes. ¿Usted se ha vacunado contra el COVID? ¿Usted se ha vacunado contra la influenza? ¿Contra el neumococo? Es importante que usted diga. Factores de riesgo. Primer aspecto a tomar en cuenta.
¿Ok? El patógeno, repito, no se queda callado, tiene sus propias características. A saber, contagiosidad, capacidad de propagación del organismo. Infectividad, capacidad del organismo de instalarse y multiplicarse en un ser vivo. Patogenicidad, capacidad del patógeno de producir la enfermedad. Este microorganismo es patógeno, este no es patógeno, este es muy vivo, este es oncito. Patogenicidad, virulencia, el grado de patogenicidad, el grado de severidad que produce. Este organismo muy virulento significa que produce enfermedades muy graves. ¿Okay? Y resistencia, por supuesto, que está de moda, la capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos a los antibióticos. ¿No? Hemos dicho que sobre todo en el ámbito hospitalario, ustedes conocen también, hay bacterias que son muy resistentes a los antibióticos. Eso ahorita nos da un dolor de cabeza terrible cada vez que enfrentamos infecciones nosocomiales, ¿no? Pero para poder complicar más el asunto, tenemos efectos de la asistencia médica, como estábamos adelantando, ¿no? Hay, pululan, se multiplican microorganismos dentro del hospital. No contento con ello, nosotros rompemos las barreras naturales del organismo. Le colocamos sondas vesicales, catéteres venosos, lo multiplicamos colocándole algunos otros tipos de dispositivos, como tubos endotraqueales o sondajes, y eso, las bacterias están felices porque son como si fuera, bueno, un tunelcito, un camino muy rápido para que ellas puedan instalarse y multiplicarse dentro del organismo de por sí ya predispuesto o con factores. ¿No? Noten ustedes esto. Me hice una encuesta flash que hicimos una vez con sus compañeros. ¿Cuántos pacientes en el servicio de medicina están con sonda vesical? 30%. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuántos infectarán? Alta población infecta. ¿Culpa de quién es? Doctor, pero es necesario. ¿Para qué es necesario? La sonda vesical. ¿Para qué? Pónganse a nada. Introducción de cuerpos extraños, de dispositivos y alteración de la flora normal por antibióticos. Aquí sí, esta es culpa netamente del médico, del personal asistente, ni siquiera del enfermero, del médico. Usted indica un antibiótico y dice, o si acaso le doy más días. No, mejor le voy a dar otro antibiótico mejor. Está de moda este. Este es el más caro y es mejor para el paciente. Graso error. Graso error. Porque eso va a predisponer, ¿qué cosa? La resistencia. Todos los días es un dolor de cabeza, repito, bastante frecuente. Este es el problema. La resistencia bacteriana. Condición microbiológica caracterizada por la capacidad natural y muchas veces adquirida de una cepa bacteriana de permanecer refractaria. No responde a los efectos de la terapia antibiótica. No responde, ¿no? Y clínicamente no hay respuesta. Sigue con fiebre, respuesta inflamatoria, sigue inestable, etcétera, etcétera. Generalmente producida por mutaciones debido a la exposición inadecuada a antibióticos. O le doy mucho tiempo, o le doy una dosis insuficiente, o simplemente no está indicado en ese momento y obviamente se selecciona quienes sobreviven las cepas más resistentes. Las más oncitas se mueren y la más resistente sobrevive. ¿Por qué? Por mi culpa. Porque yo le indiqué a este paciente una cosa que no debería ser tan alta y predispuse ese tiempo. Entonces, en relación a esto, está lo que se llama el fenómeno de presión selectiva. ¿Ya? Cuando le doy antibiótico demasiado fuerte, mato a las bacterias que no son patógenas o son menos resistentes y sobreviven ¿quién? Sobreviven las más resistentes. Un ejemplo clásico es el uso indiscriminado de cefalosporinas, con la aparición de cepas bacterianas denominadas de amplio beta-lactamasa, de amplio espectro, BLE o SBI. Acá rato van a ver esto en el hospital. Bacterias BLE, beta-lactamasa, ¿no? Entonces, amplio espectro. O sea, no le hace nada a los beta-lactamos. ¿Por qué? Porque las bacterias, en vez del antibiótico, en vez de matar a la bacteria, las bacterias con su beta-lactamasa matan al antibiótico, lo anulan. Fíjense ustedes, entonces, es un juego. Es un juego y muchas veces muy desequilibrante, ¿no? Entonces, hay bacterias que son buenas, son sensibles, no son patogénicas de bacterias. ¿Ya? Yo le doy demasiado antibiótico, mato todo lo que se ve, todo lo mato. Y aparecen
obviamente, porque las bacterias no se quedan solitas, las peores, las malitas, las resistentes, debido a un fenómeno de presión selectiva. ¿Ok? Esa es la cuestión que tenemos ahora. A ver, se me ha secado un poquito la garganta, vamos a ayudarnos con dos laminitas de terminología que ustedes lo van a aprender rápidamente. Por favor. En voz alta. Infección. Invasión y o multiplicación de un agente en un huésped susceptible. Enfermedad infecciosa. Es el conjunto de manifestaciones clínicas de una infección producidas por microorganismos, ya sean bacterias, virus u hongos. Enfermedad infectocontagiosa. Aquellas infecciones que se transmiten por contacto directo de persona a persona. Enfermedad infecciosa emergente. Es una nueva infección de aparición reciente en una población o infecciones que se extendieron a nuevas zonas geográficas. Enfermedad infecciosa reemergente. La reaparición de una enfermedad ya conocida después de una disminución significativa de su incidencia. Infestación. Enfermedades producidas por invasión de un organismo por agentes parásitos externos o internos, superviviendo a costa de este, pudiendo transmitirse a otro huésped. Colonización. Presencia de un agente en una superficie mucosa del huésped, pero que no produce respuesta tisular o inmunitaria en este. Contaminación. Presencia de agentes vivos en prendas de vestir, artículos, utensilios, pisos, camillas, instrumentos, aparatos, equipos, agua, alimentos o en muestras corporales. Contagio, transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa. Y portador sano, es el nombre que se le atribuye a un individuo que lleva en su organismo un agente infeccioso que no le provoca ningún síntoma, pero que es un vector de transmisión a otros organismos. Es importante la terminología para hablar con propiedad. Nosotros no somos periodistas, nosotros no somos regidores que hablan cualquier cosa menos términos precisos. Y hay que hablar entre médicos, entre personal de salud de información de forma adecuada. Una cosa es colonización, una cosa es contaminación y otra cosa es la infección. La infección se caracteriza por la invasión y multiplicación de un organismo que va a provocar muchas veces, siempre, proceso mórbido, proceso de enfermedad clínicamente reconocible o manifiesto. Esa es la situación. ¿Ya? Para diferenciar las otras cosas. ¿Ya? Es importante este tipo de situación. Y así terminamos la clase teórica. Ok, es un poquito, esto se parece mucho con los términos que tienes que conocer para hablar con propiedad. Síganme. Esa tecnología la recontraconocen, pues obviamente, ¿no? Ya no lo voy a repetir, acá está, porque está la cuestión. Todo el mundo sabe lo que es una pandemia ahora, obviamente, ¿no? Obviamente. Término epidemia es la aparición de un sector, en un área geográfica, de una enfermedad, un brote, que con una frecuencia claramente rebasa la incidencia, o sea, el número de casos nuevos inicialmente. ¿Cuántos casos de tétanos había en Perú? Cero, ventana cero. Aparece, hasta que aparezca un caso de tétanos, para que se una parte brote epidemia. Y si aparece 1, 2, 3, 4, epidemia de tétanos. ¿Ok? Cuando apareció el COVID hablábamos de epidemia, y acá justamente los alumnos dijeron, y ahora se está convirtiendo en pandemia. Afectación de personas geográficamente extensa, ya prácticamente globalizada, de una enfermedad, ¿no? Un alto grado de infectividad, lo que sucedió pues obviamente con el SARS-CoV. Pues hablamos en propiedad. Endemia, ahora el SARS o los COVID o los virus SARS se van a convertir en endémicos. Ya aparecieron, ya hicieron sus brotes, ya se produjo la pandemia y ahora viene la endemia. O sea, se van a quedar en nuestro medio ambiente. Van a estar acá. Pero como somos la mayoría, somos ya reactivos, o sea, tenemos las defensas, los mecanismos defensivos, no van a producir enfermedad. ¿Hasta que cuándo?
hasta que aparezcan variantes o mutaciones en el cual van a haber nuevamente periodo de infecciosidad consecutiva, ¿no? Y cuando tengamos esa capacidad de respuesta inmunitaria, ¿sí? Una reemergencia, que van a aparecer fenómenos endémicos, ¿no? Prevalencia habitual de determinada enfermedad, habitual, se va a volver habitual ver casos de COVID en los hospitales, no con la magnitud ni en brotes, no van a estar ahí, nunca van a desaparecer, siempre va a haber, siempre va a haber. ¿Ya? ¿Por qué toman? ¿Ok? Las enfermedades infecciosas se clasifican de diferentes formas: por la duración, por su localización, por el micro. Aguda, su mismo nombre lo dice, se desarrollan rápidamente. Crónica, se desarrollan lentamente, suelen ser menos graves y persisten por un tiempo más prolongado todavía, con un punto de corte todavía no definido. Latente, un periodo entre un brote y otro, donde no hay síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, la sífilis o lupus, ¿no? Una sífilis latente. Eso es primaria y luego aparece un largo periodo y recién aparecen síntomas o secundarismo. Por su localización local, una celulitis sistémica, una enfermedad sistémica, una tifoidea, por ejemplo, y por momento primaria, que se inicia una persona inicialmente sana, y secundaria en una persona debilitada o con una infección, sobreinfectada. ¿Ya? Diferentes formas de clasificar a las enfermedades infecciosas. Estamos hablando, en los tres últimos términos, de tener un denominador común en la terminología médica. Quiero que me entiendan, no me estoy inventando nada, estoy precisando términos para hablar, digamos, por ejemplo. Fases de enfermedades infecciosas, 5 fases. Periodo de incubación es el tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de signos o síntomas. Fase prodrómica, síntomas inespecíficos de señal de inicio de algunas enfermedades: malestar, poquito de fiebre, dolor de cuerpo, etc. Fase prodrómica. Fase clínica, presencia ya de síntomas, signos que pueden ser característicos de la enfermedad. También se denomina periodo de estado, ¿no? También la tos productiva, la fiebre, ¿cierto? El malestar. Es un cuadro de fase clínica. De efervescencia significa declinamiento de los síntomas, ¿no? Atenuación de los síntomas. Y recuperación, la desaparición de los mismos y la normalización del estado de salud. Son síntomas. Algunas enfermedades no pasan por las 5 fases, ¿no? Algunas fases, pero se suelen reconocer, repito, en general, estas 5 cosas. Recuerden siempre, en enfermedades infecciosas, el periodo de incubación. Para eso tenemos la base teórica, mejor dicho, de lo que nos dice pues la literatura médica, ¿no? ¿El COVID cuánto tiene fase de infección? ¿Cuántas días de incubación tiene el COVID? A ver, levante la mano. ¿Cómo hacer 14 días? Tenía muerto. 7 en 3 días. Antes decía, no, 14 menos, por lo menos unos 3-4 días está con la fase de incubación. Hay un poquito que tiene malestar, no dice nada, ¿no? Pero ya, después se desarrolla el periodo, la fase clínica, en la cual se desarrollan los síntomas característicos. No se puede tener nada. Aquí puede haber una persona que está incubando el tiempo, ¿sabes? No, está incubando. Listo. Pasamos de estos términos a la parte clínica netamente. ¿Qué es lo que deben saber ustedes cada vez que se enfrenten a una supuesta enfermedad infecciosa en un paciente? Y repito, más que enfermedad infecciosa sería ante un proceso de una enfermedad, un enfermo. Como he dicho, la triada ecológica, ¿no? Microorganismo, hospedero y medio ambiente. No es solo la enfermedad, no es solo el patógeno, es todo el contexto. Todo el contexto para poder entender. Esencial, primero, reconocer antecedentes del enfermo. ¿Qué enfermedades tiene? ¿Qué medicamentos ha consumido? ¿Cuál es su profesión o actividad? ¿Dónde viajó en los últimos días? ¿Es importante o no es importante? Tienen que poner antecedentes de todas maneras. Patológicos. Factores de riesgo. Hemos mencionado qué cosa es. Que supone una exposición a algo, ¿no? Doctor, estoy orinando, tengo lisuria a cada momento.
pero me fui donde las gatitas, pues allá en Popoyay. ¿Qué hago? Entonces, factores de riesgo. ¿Sí? DTS altas. Hay consumo de drogas, transfusiones sanguíneas, consumo de alimentos bebidas contaminados, lo he dicho con el sanduchito. Picaduras de insectos vectores en la selva. Y ahora que van a pulular no sé qué vainas ahí, unos insectos vectores con motivo de las estimulaciones. Factores de riesgo. Factores que producen transgresión de las barreras cutáneas. Bueno, puede haber quemaduras y traumatismos, es verdad, ¿no? Un traumatizado con una herida abierta, exposición, ¿no? de las barreras térmicas, ¿no es cierto? Las mismas operaciones, las úlceras de decúbito, cuerpos extraños, catéteres, etcétera, sondas. ¿Está predispuesto o no está predispuesto? Entonces el gran quemado es un enfermo potencialmente séptico. La pérdida de la barrera cutánea hace que pululen, pues, que se multipliquen las bacterias, ¿no? Lo importante es saber si este cuadro infeccioso supuestamente aparece en el ámbito nosocomial. Hemos dicho ya por qué. ¿Por qué? Porque las bacterias son muy resistentes, porque el organismo habitualmente que está hospitalizado se debilita, se desnutre, ¿no? Es importante esa parte. Obligatorio conocer las reacciones adversas medicamentosas. Pues, tiene que preguntarle eso, ¿no? Me preguntaron una vez, ¿por qué, doctor? A ver, señor, ¿usted es alérgico a la penicilina? No. ¿A qué es alérgico usted? A las inyecciones. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿No? Sí, doctor, que cuando ve la aguja me maría. Entonces vamos a hablar en buen idioma, ¿no? ¿Usted es alérgico? Le van a decir no. ¿Pero qué te va? Ah, sí, doctor, sí me acuerdo. Por eso se habla de reacciones adversas medicamentos y no alérgicas. Reacciones adversas medicamentos y saber interpretar. Porque muchas veces por miedo una persona no le gusta que le coloquen inyecciones, por decir un ejemplo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Ya? Repito, antecedentes sobre todo patológicos, viajes, ocupación es importante, factores de exposición, transgresión, puede ser por accidente, etc. Y si está apareciendo en el ámbito hospitalario, y reacciones adversas medicamentosas. Ok, seguimos. Observar y preguntar. Esa es la forma romántica, ¿no? ¿Cómo comenzó su enfermedad? Dejarlo hablar al paciente. Déjenlo hablar, les va a decir les va a orientar a ustedes. No, está mudo. ¿Qué tiene? Bien. Ni siquiera lo miran al paciente. ¿Qué más? Todo. ¿Qué más? Allá. Toma tu receta. Es justo eso. Paciencia, paciencia, paciencia. Esto toma un tiempo. Y lo que no tenemos acá nosotros es tiempo. Paciencia. Déjenlo hablar al paciente. Por supuesto, la mente tiene que ser dirigida. Porque así como atiendo uno, hay 20 pacientes más que yo tengo que atender. Claro. ¿Qué tiene usted todo? ¿Cómo es usted? ¿Cuánto conoce? ¿Qué tipo de tiene ahora? ¿Es muy exigente? ¿Cuánto tose más? No. Estrategia congruente en atender. Estrategia. Que hemos dicho ya. Antecedentes, reacciones adversas, factores de riesgo y la anamnesis dirigida a los síntomas principales que afectan. ¿No? Hay pacientes que son muy concisos y precisos en decir sus síntomas, pero otros no les van a colaborar y se van a ir por la tangente. No les van a colaborar. Paciencia, tienen que ustedes que encaminarlo. ¿Por qué consulta usted? Fiebre, ¿sí? ¿Cuándo ha tenido temperatura? No, es que me he sentido con fiebre. ¿Y desde cuándo? No me acuerdo bien, doctor. No me acuerdo. ¿Y qué otros síntomas tiene? Nada más. ¿Así? ¿Y qué más? ¿Y qué hacemos? Entonces, paciencia. Acá es clave hacer preguntas. Acá es clave hacer preguntas, ¿no? Conocer si es que se dispone de exámenes auxiliares previos, en buena hora, hacerles caso, ¿no? Y si ha habido un tratamiento, manejo inicial con otro facultativo, o con el farmacéutico de la esquina, o con el vecino o la vecina, tendrán que hacerle caso. Doctor, tuve cuadro de fiebre y fui al farmacéutico y me recetó esta pastilla, ¿qué cosa es? Una sulfa. ¿Por qué? Es que estaba un poquito de tos. ¿Qué les parece? ¿Los antibióticos modificarán la evolución natural de la enfermedad?
Puede suceder. Puede suceder. ¿No? Atentos, atentos. Tienen que estar, como digo, con los 5 sentidos acá. Esta cuestión de la anamnesis es clave. Es clave. Me decían mis antiguos profesores que con la anamnesis nada más se dedicaba el 80% del diagnóstico. Dicen, va a encontrar de repente también en algunas revisiones que ustedes tienen esta disponibilidad de poder hacer. No exageremos, pero de todas maneras es muy importante la anamnesis. Y para eso que tenemos que tener los 5 sentidos y mucha paciencia. Ya les van a decir, ahí está la puntita del ovilito de la madeja donde ustedes van a desarrollar la impresión diaria. ¿Ya? Entonces, muy importante, esto va a ser, tiene que ser reiterado. Luego, el examen físico, idealmente completo, pero muchas veces no se puede. No porque ustedes no quieran, sean malos, etc., quieren jugar y se la llevan fácil. No. ¿Por qué? Por el cáncer. Pues, ¿tiene síntomas de dolor de garganta? Abre la boca, auscultamos. Esto va a demorar en hacer el abdomen, Lo ideal es esto, general. No se puede, por el tiempo ustedes tienen que saber dirigir también su examen. Consulta por tos y fiebre, ¿no? Fiebre y tos productiva, ¿no? 3 de enfermedad. Al examen físico, 2 puntos. Regular estado, temperatura, presión, vitales, examen garganta, faringe congestiva, pulmones, roncantes y laterales. Resto, sin particulares, porque así nos hemos acostumbrado. Así nos hemos acostumbrado a trabajar y nos han obligado a trabajar en el ámbito sanitario. ¿No? Qué bueno fuera que cada uno de ustedes tuviera un solo paciente en una jornada nada más. Y todo fácil, pues. Hacen chistes con el paciente, interactúan, juegan cualquier cosa. Qué bueno sería, ¿no? El mundo sería perfecto. Mientras esperan los exámenes auxiliares. Una radiografía, un hemograma, un examen de orina, y se acabó el asunto. Es fácil, pero lo vamos fácil. Pero no es así. Van a tener 20 pacientes, 30 pacientes por jornada. Y tienen que saber dirigir este tipo de cosas. El aspecto general es importante, hemos mencionado, y los signos vitales. Aquí tenemos que hacer énfasis en los signos vitales. La telemedicina nos ha facilitado muchas cosas, pero también nos ha perjudicado. No podemos tomar directamente la presión arterial. De repente la temperatura tampoco. ¿Qué temperatura usamos? Ahora, ¿qué temperatura? ¿Cómo se usa el termómetro? ¿Cómo estamos usando el termómetro? ¿Cómo se usan los termómetros ahora? Pues será cierto eso. Tendrá sin una buena fiabilidad. ¿Sí? Y la presión arterial, ¿cómo la tomamos? A distancia. A distancia. Telemedicina es muy importante, se va a quedar, pero no podemos reemplazar las cosas esenciales, o sea, los aspectos que son esenciales para la prueba. Abre la boca, por la cámara le vas a abrir la boca y vas a examinar. Lo vas a auscultar por cámara. ¿Le vas a examinar el abdomen por cámara? No. El examen sistemático tiene que ser. Y para eso ustedes ya han comenzado a dar sus primeros pasos. ¿Con qué? Con la semiología. Espero que todos hayan probado, pero que sí, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, aplicar eso. No es para dar examen, sino para aplicarlo en el paciente. La técnica semiológica del examen físico, hemos dicho, anamnesis integral, con antecedentes importantes, buscar y detallar síntomas principales, los factores de riesgo y el examen físico. Ideal, esa es la parte de la visión holística, la visión general, que idealmente tenemos que tener eso. Pero, hemos dicho que muchas veces esto se restringe en la práctica médica, esto se restringe a la esfera en la cual el paciente manifiesta sus síntomas. ¿Ya? Eso es un poquito la diferencia entre la teoría y lo que van a hacer en la práctica. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud? Nos piden actitud. Bueno, hemos hecho la anamnesis, estamos en el examen físico, hemos quitado primera impresión. ¿Qué diagnóstico tiene? Impresión diagnóstica, ID, la famosa ID. ID, 2 puntos. ¿Cuál es su primera impresión diagnóstica? Dedicada a la sintomatología y a la sinología que el paciente, o que hemos encontrado y que el paciente manifiesta. El motivo de la consulta, la causa o el problema principal. Puede haber pacientes complejos, no lo niego, yo veo pacientes complejos, pero usted tiene que tener un diagnóstico.
principal, que es el eje del resto que van a hacer. Dependiendo del nivel de atención, dependiendo si están aplicando guías, dependiendo de las facilidades que tengan ustedes en el ámbito de salud que ustedes se encuentren. Porque es diferente, le decía a sus compañeros, es diferente atender un paciente con síndrome febril en una posta de salud de Tarata que un síndrome febril en el hospital regional de Tarata. Entonces, va a variar. Estamos hablando de capacidad inicialmente de ustedes, impresión diagnóstica, y segundo, ¿qué le puedo ofrecer para confirmar y para tratar? Muchas veces puede ser que sea suficiente y no perfecto. Sería ideal, pero muchas veces requieren ¿qué cosa? Entonces resolvemos nuevamente, ¿no? Una cosa es debemos hacer esto y otra cosa es podemos hacer esto. Siempre, jóvenes, en beneficio, por favor, de los pacientes, en beneficio de ellos. Ustedes se están formando ¿para qué? Para atender pacientes. Van a ser profesionales de la salud. Nadie más les va a resolver un problema, no ustedes. ¿De acuerdo? Pero van a estar en diferente nivel. Unos van a ser nivel 4 y les van a llegar consultas a ellos. Otros van a ser nivel 1 y van a atender pacientes de la población general. Y él va a ser súper especialista, solamente dedicado a tratar el dedo gordo del pie izquierdo, nada más. ¿Nada? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Por eso es que adolecemos de una capacidad de atención primaria. Ustedes se van a dar cuenta. Ustedes se van a dar cuenta. Por eso adolecemos en los hospitales de diferentes elementos de ayuda de diagnóstico. Se van a dar cuenta. Por eso hay mucho desnivel entre la atención privada y la atención pública. Se van a dar cuenta, se van a Lima, se van a dar cuenta. ¿No? Ese es el problema. Ustedes van a estar en medio de eso como si fueran un sándwich. Como si fueran un sándwich. Entonces, conciencia de ese aspecto de la actitud del médico. ¿No? Yo puedo pedir, pues, viene dolor de cabeza, yo pido una tomografía, una resonancia, mejor doctor, una resonancia magnética. ¿No? ¿Puede pagar usted, señor? Son 1.200 soles. ¿Puede pagar? ¿Puede pagar? Sí. Yo mismo soy, porque yo soy doctor Mendoza. Pues aquí, ¿quién me dice que no? ¿Para qué con dolor de cabeza? Yo lo pido, yo soy el especialista. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, conciencia acá, racionalidad y conciencia. Estudios imagenológicos, procedimientos invasivos, pero ahora aún, de repente requiere la atención por un cirujano, puede ser un abdomen agudo, etc. Y tratamiento inmediato o derivación oportuna. O derivación oportuna. Tengo un cuadro con 39 de temperatura, pero está con 70-50 de presión. Por Dios, está en una posta de salud. ¿Qué es lo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 70-50 de presión, 39 de temperatura. Ahora, levanta la mano. ¿Qué tengo que hacer? Estoy atendiéndolo en el... Acá nomás en Leoncio Prado. Hay que derivarlo. Pero primero tengo que estabilizarlo, tratar de estabilizarlo. Le pongo una ventolenosa periférica, hemos hablado una mañana, ¿no? Una ventolenosa periférica, fluidoterapia, chorro, bajar la temperatura con medios físicos, avisar, aló, doctor fulano de tal, soy el doctor Pérez, tengo un paciente inestable, lo tengo que derivar con sospecha de shock séptico. Afortunadamente en Tacna usted tiene la facilidad de que el 90% de la población está en la región urbana. Pero eso no sucede en Piura, eso no sucede en Turno. No. Manden muy en la selva, en Cayali, por ahí. He visto alumnos de ustedes desplazándose en botes, para atender a los pacientes. Y están atendiendo así. No, es muy fácil, ¿no? Anda, toma y anda a ver que algo. No, es el paciente. A medianoche, conduciendo ustedes mismos para llevar al paciente al centro de destino. Actitud del médico. Actitud del médico. No todo lo que brilla es oro. Medida de contingencia peor, todavía las epidemias peor. Esto del COVID nos remató. Y salió a la luz todas nuestras deficiencias en las atenciones. No solamente estoy hablando de capacidad de infraestructura, se acabó el oxígeno, no había ambientes y literalmente los pacientes necesitaban
oxígeno, se moría ahí en la entrada del hospital. Ha sido muy dramático, demasiado dramático ha sido la experiencia que hemos tenido nosotros. ¿Acaso sabía Peter que estamos seleccionando, racionalizando los equipos de protección personal? No mira la solución. Muy importante entonces. Entonces, enfoquen de esa manera. ¿Ya? Mucha paciencia con la némesis, el examen físico dirigido, todo bien, en la impresión diagnóstica, y puedo atender a este paciente a mi nivel, lo puedo hacer o lo tengo que derivar, lo puedo estabilizar, hay razones para estabilizarlo, hacer algo, o lo puedo derivar, o yo lo puedo atender a mi nivel, con los dispositivos, con los exámenes que tengo en mi centro de salud. Ustedes van a ser jefes del servicio, del centro de salud. Tienen que disponer. Si no tienen oxígeno, si no tienen un suelo fisiológico, si no tienen una cánula, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Eso es lo que se les pide. Entonces, muchas veces la necesidad hace que de las guías famosas, de las guías de las prevenciones, derivemos y adaptemos a nuestra realidad y hacemos, como quien dice, improvisaciones. Somos reyes de la improvisación. Improvisación. ¿Pero qué hacemos? No tenemos. ¿Okay? Entonces, la atención sanitaria, y más aún estos años, ha enfatizado en dos aspectos importantes. Uno, medidas de bioseguridad. Bioseguridad, bioseguridad, bioseguridad. Palabra de contratrillada, pero que es una realidad. Es una realidad. ¿No? La limitación de los efectos de infectividad y de contagiosidad que tienen las bacterias o microorganismos en general para evitar la propagación de la protección, o se llama EPP, equipo de protección personal, del personal de salud, no solo médicos, más aún enfermeras, más aún técnicos que están más a la mano, más en contacto con los pacientes, equipo de protección personal para protegerles a ustedes. Hay que cuidar a los cuidadores, a los que atienden la salud primero, la parte de ustedes. Esa es la cuestión importante. Pregunto, ¿ustedes han tenido oportunidad de usar equipo de protección personal en los hospitales? ¿Han tenido ya esa oportunidad? ¿Esa experiencia? ¿Sí? Pues eso imagínense que lo multiplican porque todos los días tienen que hacerse la misma cosa. Por eso es que los hospitales restringen la atención, ¿no? Restringen el espacio de ustedes también. EPP, bioseguridad, no pasan acá, equipo restringido. Muchas veces nos volvemos más papistas que el Papa, ¿no? Ni siquiera podemos permitir la presencia de familiares, etc., porque todo es restricción, todo es restricción. Pero estamos en una etapa de, yo diría, de estas secuelas que trae pues, psicológicas, ¿no? De que todo nos infecta, pues, de todo nos infecta, al fin y al cabo, tantos médicos han muerto, personas muertas, ya, no, a mí no vengan con visitas, con nada, yo me pongo en MPP, examino a la distancia, y cuídate, no te me acerques, te voy a examinar así nomás, así nomás. No hay que exagerar tampoco. ¿Quiénes van a tener los pacientes si no? Ustedes. Entonces tienen que visitar. Atención sanitaria. En la medida básica son lavado de manos. Es lo más importante para ustedes. El lavado de manos. Yo sigo 5 pasos que tienen, 5 momentos antes del paciente, después del paciente, cuando está en contacto con los elementos o secreción del paciente, con el medio ambiente, con el entorno, propiamente para poder actuar. Entonces, estas son medidas universales de la OMS en los momentos de lavado y higiene de manos. Verbigracia ahora se llama fricción de manos cuando se utiliza el alcohol. El lavado de manos con jabón, lavado de manos, ese es tradicional. La fricción de manos es como el alcohol y todo lo demás. Pero no, los pasos son los mismos prácticamente. Cómo lavarse la mano, eso está pegado en los hospitales, ustedes deben recordar, ¿no es cierto? Los 10 o 11 pasos que tenemos y tienen que hacer nuevamente la práctica, tienen que aprender a lavarse la mano y enseñar a ustedes al personal y a su personal, sobre todo personas jóvenes como ustedes, que tienen que proceder de esa manera. De esa manera. No va a ser la primera ni la única vez que va a haber COVID, jóvenes. Va a haber otras, históricamente lo hay, ¿cierto? Otras epidemias que van a suceder. Y cuando ustedes sean profesionales, tengan la plena seguridad que va a haber otra epidemia. ¿De qué? No sé.
Pero va a haber otra actividad. Y vamos a repetir la misma diapositiva. Lavado de manos. ¿Ya? Es importante. Bueno, también Borcoví nos enseñó bastante. Nos enseñó, pero a la mala, ¿no? Como quien dice, a la mala nos enseñó bastante. Todas las medidas de protección de PP, las medidas de seguridad, etcétera, a difundir, a hacer campaña, la campaña de vacunación después, posteriormente, que lleva a cabo, la restricción, organización o reorganización de los hospitales, etcétera. Entonces, preparémonos porque ustedes tienen suerte de que ya esté terminando, o ya ha terminado la pandemia, en la quinta ola de en Perú, pero eso va a suceder. Tengan la plena seguridad que nuevamente van a suceder. Si están en el norte del país, como si estuvieran en el norte, hemos dicho, enfermedades reemergentes, como la leptospirosis, la hepatitis, que van a suceder de todas maneras. El dengue, estamos hablando del dengue, ¿no? De todas maneras, ¿no? Entonces, acá estamos happy por ahora, por ahora, digo, ¿no? Pero imagínense otras zonas, el acero, el región norte, cómo estarán también en estos momentos. ¿Ya? Entonces, es suficiente tener una actitud altruista, empática con el paciente, saber términos básicos de infectología y dedicarnos específicamente a la amnesia y examen físico. Si me digan que esto retrocedemos hace 20 años, diría que sí, porque mi profesor me enseñó así. Yo tuve profesores a eminencias en la parte de medicina y me enseñaron así los doctores, que eran muy reconocidos, y lo que decía el doctor se cumplía. Pero ahora no es suficiente, lamentablemente. No es suficiente. Porque con el devenir del avance de los años, el ámbito o el ambiente, de hecho, o el acto médico del examen físico per se, ha perdido en la práctica relevancia. ¿No? A tal punto, y no digo que sea bueno, a tal punto que ahora nadie diagnostica si no es con exámenes auxiliares, ni siquiera llamando exámenes auxiliares. ¿No? Y siguen llamando exámenes auxiliares. No debería llamar exámenes auxiliares, debería exámenes primordiales, pero bueno. ¿Qué nos llaman nosotros? Exámenes auxiliares son los que ayudan a confirmar a rechazar un diagnóstico positivo. Pero ahora no, sin tomografía no hacemos exámenes, no la has pedido tomografía, no la has pedido ecografía, no la has pedido examen. Es un sacrilegio. No, ya, está mal. Peor todavía, te van a hacer juicio y todo. Para decir que, a pesar de que estamos diciendo que el examen físico, ¿no? Es esencial, es básico para todo el mundo, no podemos dejar de convivir si no es con exámenes auxiliares. Lamentablemente. ¿La vimos, para? ¿La vimos? ¿Ya? Pues de repente el profesor dice, no le pediste ese examen, te vamos a apreciar. Quédate problema de seguridad. Y así vemos disconformidad. Por ejemplo, hacer diagnósticos de apendicitis por tomografía. Un ejemplo. Yo no digo nada. Un ejemplo. Díganme. ¿No le pediste tomografía? ¿Pero para qué se la pone? No, dice. Entonces, hay un contrasentido, un entredicho entre los mismos profesionales de salud respecto a eso. ¿Por qué? Porque estamos a la defensiva. Estamos a la defensiva. No tenemos que tener exámenes auxiliares. Exámenes auxiliares. Exámenes auxiliares. Sí. Pide. Por si acaso. Por si acaso. Entonces, estamos ahí. Que queremos dar el paso y no. Y la corriente nos lleva a tomar. Caballero, ¿no? Bien, dentro de los principales exámenes auxiliares está la parte microbiológica. Y de la parte microbiológica está reconocer los rasgos fenotípicos pues, de las bacterias. Lo tradicional, los colores del cultivo, las características, ¿no? Microscópicas de las bacterias, su gran positivo, su gran negativo, lo tradicional. Pero hoy en día, en el mundo actual, esto no es suficiente. Ahora, la biología molecular ha ganado tal terreno que ahora el estándar para el diagnóstico de enfermedades infecciosas muchas veces recae en el uso de la biología molecular. Esta famosa prueba molecular, por ejemplo, por ejemplo,
prueba confirmatoria. Expuesto en las guías ya nacionales e internacionales. ¿Y qué tenemos que hacer? En primer lugar, por favor, saber pedir, no pidan a todo el mundo todo. No. Y segundo, interpretar. Lo que se le pide es se lo pide interpretar. Interpretar. ¿Ok? Y la petición GRAM, igual. Desde 60 años la petición GRAM, etcétera, tiene, ¿no?, la reparación en fresco, la petición GRAM, la petición por vacío alcohol resistente, que ustedes recuerdan de repente en microbiología, ¿no es cierto?, la petición inmunofluorescencia. Son estudios directos, estudios tradicionales, especiales, y dentro de ellos lo más importante creo que es la tensión GRAM. La tensión GRAM, está bueno, bonito y barato, sencillo, económico, que se sigue haciendo y se sigue pidiendo en determinados casos, por ejemplo, para diagnóstico, por ejemplo, de meningitis, para diagnosticar una neumonía, ¿cierto?, un examen de orina también por tensión GRAM, una secreción de absceso, tensión GRAM. Alta rentabilidad, o sea, barato, se puede hacer, ¿no es cierto? A nuestro nivel, los hospitales lo pueden hacer normal, incluso en el centro de salud lo pueden hacer. Tensión GRAM, podríamos, GRAM y cultivo, ¿no? GRAM y cultivo de tensión. Entonces nos puede ayudar, todavía esta prueba tradicional nos puede ayudar. Pero repito, estamos en la parte tradicional, no en la parte molecular. Los cultivos tienen que saber pedirse. No todo paciente con enfermedad infecciosa requiere cultivos. El cultivo sobre todo se hace en el ámbito hospitalario, cuando se va a internar el paciente. Y es muy importante hacerlo precozmente antes de iniciar una determinada terapia antibiótica. Es muy importante eso. Y tan importante es el pedir cultivos como saber tomarlos. ¿Y quién toma los cultivos? El director del hospital, el médico, el vigilante. ¿Quién toma los cultivos? La técnica y sabrá lo que es mediante el acepto de necesidad. Les consta a ustedes que son los humanos con la mano. Les constará. O se lo dejan una a la otra. Es muy importante el momento y la forma en cual se toman las muestras para cultivo. Si no, no vale. Si no, no vale. No te va a valer. Por las puras estamos haciéndonos o rompiéndonos la cabeza, ¿no?, en la parte esta. Muchas veces. El éxito, acá dice la tercera expresión, es depende del proceso de recogida y transporte del agua. Caballero, no gastes en polvo, polvo en gallinazo, porque por las puras sería así que vas a hacer. Si lo pides bien, lo pides en forma básica. Eso es, ¿ya? Es muy importante. Bueno, nada, volvemos a cultivos, entonces, dentro de los cultivos, en el ámbito hospitalario, los hemocultivos debo resaltar. Y cuando un paciente está séptico o con shock séptico, esto es fundamental y fue una parte del algoritmo de la primera hora en el manejo paciente con shock séptico que vamos a ver en la siguiente sesión. La toma oportuna de hemocultivos. Ahí sí hay un personal de microbiología, por lo menos en el hospital, que lo toma y sabe cómo tomar. Ya tenemos toda una técnica para valorar en estas botellitas con medios de caldo de cultivo, se tienen que jugar justamente este tipo de muestras para eso. Entonces, enfatizar en el ámbito hospitalario, repito, la toma de hemocultivos. ¿No? Generalmente son dos. No se requiere piel. Otra aspecto también importante. No se requiere piel para el. Y luego vienen las famosas pruebas de antibiograma o pruebas de sensibilidad, en cual te va a decir si la bacteria es sensible, intermedio, resistente a determinado antibiótico. Por supuesto que la etapa tradicional, esto demora días. Por lo tanto, yo tengo mi terapia antibiótica empírica, dirigida a la infección diagnóstica del proceso mórbido y lo puedo continuar. Ejemplo, vino una señora diabética, gordita, que ha tenido un ictus a repetición y vino nuevamente por sintomatología utilizada. Está con un dolor de espalda que no, una pielonefritis aguda. Perfecto. ¿Se hospitaliza? Perfecto. ¿Qué le voy a poner? Bueno, le voy a poner ceftriaxona. Una ceftriaxona tercera, volviendo venosa, 2 gramos cada 24 horas. Es diabética, está con 3 de glucosa. ¿Qué más? ¿Qué está? Presión arterial, más o menos bien.
la fiebre, y aparece un urocultivo. Escherichia coli, E. coli breve, resistente. ¿Qué hacemos? Rotamos. Rotación. Uno, porque he fracasado. Y dos, porque tengo la evidencia de que no le va a hacer nada. Esa es la parte. ¿Qué se necesita? Tiempo. El pedido, el resultado y la respuesta de ustedes. Darse cuenta, ¿no? O sea, el resultado está, doctor, hágalo. Cambio. Es una rotación. Rota. Y rotas a un espectro mayor se llama escalamiento. Y para eso me sirve tradicionalmente con las pruebas de cualitativa difusión en Wisco y técnicas cuantitativas que son las modernas, ¿no es cierto? En el cual existe acá tengo una imagen, técnicas de microdilución. Esto es lo tradicional que ustedes han visto, ¿no? La placa Petri, ¿no? Los discos de sensibilidad, lo conocen ustedes, acá están los colones, los discos de sensibilidad, lo resiembran. Y acá están los métodos automatizados, como Byte, etc. Son técnicas de microdilución. Hay antibióticos, diluciones, se ponen pequeñas muestras de los microdilución. Y aparece automáticamente, ya con lecturas automatizadas, aparecen los resultados. Y todo es automatizado. Ya aparece, ya no se requiere esta parte. Eso se denomina métodos automatizados, que es hoy por hoy el método estándar de detección de patógenos y de pruebas de sensibilidad. Y para eso usted tiene que saber pedirlo e interpretarlo. Y lo más importante también, tener resultado oportuno. ¿De qué vale que yo tengo 10 días al paciente con ceftriaxona, en el caso, y recién aparece el resultado del cultivo audiovisual? ¿De qué aparece? Le pido urocultivo a una paciente con emergencia y tú bajas, ¿no? Y sube. Toma usted 3 días de antibiótico, amoxicilina, ya perfecto. Tómele por si acaso un urocultivo y la señora le toma el urocultivo. Pero no puede acceder al servicio de emergencia, menos a la consulta externa. ¿Y qué ganamos con el urocultivo? Está ahí durmiendo el cuello de los justos. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo vamos a decirle a la señora está bien, está mal, no vamos a cambiar? ¿Se dan cuenta? Eso se llama organización.